Y bendecimos a nuestro Padre Celestial por darnos temas que nos construyen y nos ayudan a construir esa vida abundante que Él ha prometido para nosotros. Este mes de mayo, estamos hablando de los recursos para nuestros proyectos, lo cual me invita a preguntarles una vez más, como lo hemos hecho reiteradamente, ¿usted tiene proyectos? Ok, vuelvo y le pregunto, ¿usted tiene proyectos? Ahora, quiero invitarla a que no piense solamente en el escenario económico, el cual es importante. Sin embargo, no es el único escenario en el que podemos nosotros hacer y tener proyectos. Y en ese sentido, podemos estar de acuerdo en que el trabajo como tal, como nosotros lo percibimos y lo concebimos, es decir, eso en lo que nos desempeñamos para obtener el dinero, para el sustento, ¿podemos estar de acuerdo en que el trabajo es un recurso? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Claro que es un recurso. El trabajo es un recurso que usamos para obtener algo. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Seguramente usted, quizás no los jóvenes, pero de pronto sí, me hallé con la sorpresa que han escuchado esta estrofa de una famosa canción de música caribeña, donde un hombre que se identifica como el negrito del batey declara que el trabajo es un enemigo de él y que el trabajo deberían dejárselo todo al buey o a lo que se parezca, burros, mulas, en fin. Y él concluye con esta frase: porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y sabes, son muchas las canciones y los dichos que de alguna manera han logrado forjar en la mente de la sociedad la idea que el trabajo es algo sumamente difícil, es más, hasta indeseable. Como, ¿qué hace? Trabajando duro. Y a veces hasta con el gesto, ¿no? No duro, no durísimo. Y de alguna manera nos dicen que no debiéramos desearlo tanto como deseamos el descanso. ¿A cuánto les gustan las vacaciones? Playa, brisa y mar. Buena comida, dormir hasta tarde, dormirse bien tarde. Que no debiéramos desear tanto el trabajo como si deseamos el descanso. Y el trabajo es algo negativo para muchos. O como mínimo neutro, no dicen ni es negativo ni es positivo, es algo ahí. Otros han ido más lejos, como el negrito del batey, considerando el trabajo como parte del castigo de nuestro pecado inicial, como una especie de maldición. Y muchos todavía creen que el jardín del Edén era algo muy parecido, muy parecido a Acapulco, donde usted solo era a descansar, que ni siquiera tenía que estirar la mano para tomar los frutos, sino solo hacer así. Y el árbol bajaba la rama. ¿Ya mordió? Sí, ya, ok. En serio, hay gente que todavía creen que el Edén era un lugar así, eternas vacaciones, convirtiendo así el trabajo en una pesada carga. Rara vez consideramos que la gran mayoría de los seres humanos, pasamos como mínimo 1/3 de nuestra vida en el trabajo. Hay otro tercio durmiendo. Otro tercio es trabajando y rara vez lo consideramos. Las personas con las que trabajamos son quizá con las que más tiempo pasamos. Piensen un poco y va a decir, es cierto.
Las personas con las que nosotros estamos trabajando son las personas con las que más tiempo pasamos. Así sea de manera virtual, porque usted tiene que estar ahí. Las mayores y más trascendentales decisiones muchas veces están vinculadas a nuestro trabajo. Le invito a que por un momento conmigo lo piense y para que digamos juntos, es cierto. Como que también es cierto que generalmente las situaciones más estresantes que tenemos en la vida también están relacionadas con nuestro trabajo. Ya sé que hay personas que se estresan en el hogar, lo cual me parece lamentable, una tragedia. Pero muchas de las situaciones que vivimos estresantes, ya sea por el exceso de trabajo, por la ausencia de trabajo, por un jefe que de alguna manera no nos hace sentir bien o porque somos jefes y la gente que está subordinada a nosotros no funciona, la mayoría de situaciones más estresantes que tenemos en la vida, más angustiantes, están relacionadas con nuestro trabajo. Piénselo un poco. El solo hecho de llegar al trabajo ya para muchos es una tragedia. Y en estos días que ha llovido tanto, puede ser momentos donde aún nos hallamos diciendo palabras como que, Señor, estábamos orando para que lloviera, pero se te está yendo la mano. Y saben, muchos cristianos consideran que el vínculo entre la espiritualidad y el trabajo es inexistente o poco importante. Muchos cristianos separan su trabajo de su espiritualidad, porque consideran que el trabajo es algo, como dicen los de vieja data, mundano, es una cosa del mundo. Eso es el trabajo, como que casi no hay que ni tocarlo. Y muchos cristianos han roto ese vínculo. Y como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Podemos también tener una idea errada de lo que es el trabajo desde la perspectiva de Dios. Podemos tener una idea errada o mal formada de lo que es el trabajo desde esa perspectiva divina. Entonces, nos podemos conformar con orar por nuestro trabajo. ¿Hay que orar por el trabajo? Claro que sí. Nos conformamos de pronto con orar por un ascenso, porque nos vaya mejor en el trabajo, o porque necesitamos que el ambiente laboral mejore, y asuntos por el estilo. Y es cuando muchos quizá nos animamos a involucrar algo del trabajo en nuestra espiritualidad, pero lo hacemos desde esa perspectiva, para que Dios arregle, para que Dios cuadre, para que Dios me ascienda, para que yo tenga una nueva oportunidad, todo eso. Esto que le he dicho, a mi parecer, deja en evidencia que el trabajo, de la manera que lo veamos, positiva o negativamente, nuestro trabajo es algo importante en nuestra vida. Es importante, querramos o no. Lo veamos de la manera que lo veamos, el trabajo es importante y el trabajo es un recurso que tenemos para alcanzar nuestros proyectos. Amén. Y eso no necesita ni mucha ciencia ni mucha espiritualidad. Es algo que se entiende de manera lógica, apelando al sentido común. El trabajo es importante. Como también considerar que si este hecho es real, que el trabajo es importante, para Dios también es importante. Y seguramente tendrá mucho que decirnos al respecto. La familia es importante para Dios. Amén. La iglesia es importante para Dios. Y usted va a encontrar que Dios al respecto tiene algo que decirnos. Un ejemplo sencillo: honra a padre y a madre. Ahí Dios ya yo tengo algo que decirles. Honre a su papá y a su mamá.
Ayer precisamente escuchaba a un hombre de Dios diciendo que una manera de honrar a papá y a mamá es llamándolos con ese título, no con el nombre, sino con el título, porque es un título que me subordina a ellos. Dios tiene algo que decir respecto a la familia. Dios tiene algo que decir respecto a la iglesia. Y Dios también tiene muchas cosas que decir respecto al trabajo. ¿Por qué? Porque es algo importante para el ser humano. Entonces comencemos con lo siguiente. Dios, nuestro Dios, es un Dios trabajador. Dios es un Dios trabajador. Y Dios por naturaleza es un Dios trabajador. Génesis 1:1. Vea cómo comienza. En el principio, cuando Dios, ¿qué hizo? Creó. Mire, de arrancadita. Comienza el libro sagrado para nosotros, la Biblia, dando testimonio de un Dios trabajador. Y el primer versículo de la Biblia comienza diciendo: en el principio, cuando no había nada, cuando apenas todo estaba arrancando, Dios creó. Y pudiéramos bien decir, en el principio trabajó Dios. ¿Cómo? Creando. Y estaría bien dicho. Si en lugar de poner Dios creó, podríamos poner Dios trabajó. ¿Y cómo trabajó? Creando. Y así es como comienza nuestra Biblia, que describe el actuar de Dios. Le invito a que lea con esta conciencia los 2 primeros capítulos de Génesis, y usted va a encontrar que Dios creó, ordenó, evaluó, separó, llamó, proveyó, hizo, formó, plantó, hizo nacer. Todos estos verbos están relacionados directamente con el verbo trabajar. Sumado a esto, si lees atentamente el relato de la creación en los 2 primeros capítulos de Génesis, encontrarás que Dios de vez en cuando se detenía y decía: esto es bueno. ¿Saben por qué? Porque Dios encontró satisfacción en su trabajo. Es decir, no solamente Dios es un Dios trabajador, sino que también me gusta lo siguiente, que Dios es un Dios trabajador feliz. ¿Usted ha conocido trabajadores amargados? De pronto alguno diga: sí, soy yo. Yo soy el amargado. Mire, quiero que tenga conciencia de lo siguiente, por favor. Nuestro Dios es trabajador. Amén. Pero no solamente eso, es un trabajador feliz, que se deleita en lo que hace, en lo que hizo. Mire, cuando Dios lo hizo, créame que hacerlo usted tomó trabajo. Y no piense en papi y en mami. No, piense en Dios. Cuando Dios lo hizo a usted, se tomó el trabajo de hacerlo. Y lo hizo con deleite. Y al final, ¿qué cree que dijo Dios? ¿Qué cree que dijo Dios cuando terminó de hacerlo? Uy, no, qué mamarracho que me... No. Qué hermoso. No sé de usted, pero de mí, Dios dijo: wow, canela perfecto. ¿De usted qué habrá dicho? ¿Sabe por qué? Porque Dios se tomó el trabajo de hacerlo, y no solamente se tomó el trabajo de hacerlo, sino que lo hizo feliz. Y miren, no hay nada más bonito que un trabajador feliz. Y no hay nada más bonito que uno ser feliz en su trabajo. Pues déjeme decirle que nuestro buen Dios es un trabajador feliz. Ahora, no vaya a creer que fueron esos 6 primeros días, como lo relata la Biblia, que Dios llegó, hizo todo, el cielo, la tierra, los animales, los árboles, todo, al final nos hizo a nosotros, y el 7º día descansó y ya estuvo todo. Mire lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5, verso 17.
Está hablando Jesús con algunos fariseos y dice, pero Jesús les contestaba, lea conmigo, mi Padre, ¿qué pasa? ¿Mi Padre qué? No solamente tenemos un Dios que es un trabajador feliz, me encanta saber, Dios es un es un ser que no deja de trabajar. Jesús lo dijo. Mi Padre nunca deja de trabajar. Así que yo también, ¿qué hago? Trabajo. ¿Por qué? Porque tengo ejemplo de un padre que trabaja. Mi querido y querida, Dios sigue trabajando. Y Dios sigue trabajando en tu vida. ¿Y sabes cuándo se va a cansar? Nunca. Dios sigue trabajando. Y como nosotros somos la imagen y semejanza de Dios, ¿cuánto lo creemos? Trabajar es un reflejo precisamente de la naturaleza de Dios. El mismo Jesús dijo, mi Padre sigue trabajando, no para de trabajar, por tal razón yo también, ¿qué hago? Trabajo. Nosotros somos imagen de Dios y semejanza. Siendo esto así, entendemos que cuando trabajamos, reflejamos la imagen de nuestro buen Dios y honramos el ejemplo que Él nos ha dado. Yo me jacto, me siento muy orgulloso en un buen sentido de tener 2 hijos varones que son trabajadores. Me encanta la idea, me alegra, me enorgullece el saber que mis hijos son 2 hombres trabajadores. Y ejemplo recibieron de mami y de papi, trabajando. ¿Sabe cómo se siente uno cuando alguien se acerca y le dice, oiga, sus hijos son buenos en el trabajo? Oiga, qué muchachos tan comprometidos. Yo me siento muy feliz, muy orgulloso, pero además digo, gracias Dios por permitirme haber sido ejemplo para ellos. Por eso, mi querido y querida, cuando tú trabajas, tú reflejas la imagen del que te creó, un Dios trabajador. Amén. Y eso es lo primero que tendría que decirles respecto al trabajo. Tenemos un Dios que trabaja y como tú y yo somos reflejo, imagen de Dios, cuando nosotros trabajamos, pues reflejamos esa imagen. Ahora bien, ¿tú crees que Dios te ama? ¿Y cómo crees que Dios te hizo? ¿De buena gana? ¿O, bueno, pongámosle la cabeza a ver si funciona? ¿Usted cómo cree que Dios lo hizo? Dicen por aquí, con fe. Ay, que funcione, ojalá, que no haga muchos daños. No, ¿usted cómo cree que Dios lo hizo? Con amor, con dedicación, con delicadeza. Claro que sí. Ahora, con alegría. Claro. Usted ve personas y usted dice, sí, de verdad que Dios debía estar muy alegre para ver. Ahora, piensen en esto. Piensen en esto. ¿Qué clase de trabajador es Dios? Solo piense por un momento la naturaleza. Cuando a mí me preguntan sobre mi trabajo en joyería, yo le digo a la gente, mire, una joya no la necesita nadie. La gente necesita papa, yuca, carne, eso sí lo necesitan. Pero una joya, ¿quién necesita una joya? Nadie. Nadie. Dígame usted quién necesita miles de aves multicolores y maravillosamente hermosas. Nadie. Que fueran solo gallinas para comer. ¿En serio?
Pero usted alguna vez se ha detenido, a veces en nuestro apartamento, bueno, no en nuestro, no adentro, afuera, hay un arbusto y a veces llega un colibrí. Usted no sabe lo lindo que es ver un colibrí. Yo no podría volar y comer al tiempo. Piensa en lo maravilloso que Dios ha hecho por nosotros. Y todo eso lo hizo por amor. Un Dios que trabaja por y con amor. Mira el que tiene al lado. Yo miro a mi esposa y yo digo, wow. Ahora, ¿la Biblia contiene alguna enseñanza que apunte directamente al tema del trabajo? Claro que sí. Y quiero apoyarme en un escrito del apóstol Pablo en su carta dirigida a la iglesia en Colosas. Y es Pablo quien nos da algunas directrices, no todas, pero sí algunas muy importantes, de la perspectiva de Dios en el escenario del trabajo. Y el apóstol escribe sobre la vida práctica de un cristiano, dicho en otras palabras, es la vida nueva en Cristo. Cuando tú y yo comenzamos este caminar con Cristo, cuando en ese lenguaje que utilizamos a veces le entregamos nuestra vida, nos convertimos a Él, comenzamos algo que la Biblia describe como una nueva vida. Y Pablo, maestro en esa tarea, no solamente en el escenario laboral, sino en el escenario de familia, de iglesia, nos da muchas directrices de cómo debe ser esa nueva vida. Dicho en otras palabras, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? Que se note. Que se note que usted es cristiano. Y en el escenario laboral, usted puede permitir que se note que usted es cristiano. Y cómo la vida de un cristiano debe ser coherente en todos sus escenarios de vida, incluyendo obviamente el trabajo. Es decir, aquí somos cristianos, aquí, dentro de este lugar. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Aquí somos cristianos. Dios quiere que no solamente aquí seamos cristianos, sino que apenas pisemos el terreno fuera de este lugar, lo sigamos siendo. Lo cual incluye mi hogar, amén. Lo cual incluye Transmilenio, amén. Lo cual incluye mi trabajo. Y a eso me refiero cuando digo que la vida de un cristiano debe ser coherente en todos sus escenarios de vida, incluyendo obviamente el trabajo, que visto como un recurso dado por Dios, estaremos en la disposición de hacerlo como dicta su voluntad. Usted tiene una voluntad, yo también tengo una voluntad. Y sobre nuestra voluntad debe estar la voluntad de Dios cuando decimos que somos hijos de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y eso hace entonces que nuestra vida sea coherente entre lo que decimos creer y la manera en que vivimos. Lo que nosotros comúnmente llamamos testimonio, o también podríamos llamar la vida práctica de un cristiano. Escuchen lo que escribió Pablo allí a los Colosenses, capítulo 3, verso 22 al 24. Por favor, juntos leamos. Siervos, obedezcan siempre en todo a sus amos terrenales, incluso cuando no los estén mirando, porque lo que les honestamente por respeto al Señor. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos.
Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Terrible palabra, mi querido y querida. Porque mire, comienza diciendo, obedezcan, ¿en qué? Todo. ¿Sabe qué significa cuando la Biblia dice todo? Todo. Más adelante dice que incluso cuando no los estén mirando. O sea, la idea de las cámaras en el trabajo, Dios ya la tenía en su mente. Allá en mi trabajo es chistoso porque hay cámara y hay micrófono. Ya usted se imaginará ciertos momentos. Pero mire, el Señor es claro. Por eso esta no es una palabra fácil. Y quiero hablar algunos aspectos nombrados aquí por el apóstol, sin dejar de lado un hecho sumamente importante y determinante. Y es que esto se trata de un asunto de fe. Es un asunto de fe. Y sé por experiencia propia que en ciertos escenarios laborales no es fácil cumplir acorde a la palabra de Dios. No es fácil cumplir. No siempre es fácil. Y el apóstol Pablo pone de primeritas un trabajo honesto e íntegro, donde yo no necesito un supervisor, no necesito un reloj donde yo marque, donde no necesito una cámara que me esté grabando, porque entiendo que soy honesto e íntegro por ser hijo de Dios. La integridad personal y la honestidad son vitales en este texto. Y son dos valores que van de la mano, son totalmente inseparables. Cuando alguien me dice, o usted escucha, y seguramente usted lo ha escuchado, o quizá lo ha dicho, cuando dicen, él es honesto, sí, no, el hombre es medio honesto. O dicen, no, sí, él es muy honesto. Ni medio ni muy. ¿Usted es honesto o no lo es? Punto. No hay punto medio. Si usted es medio honesto, significa que es deshonesto. Mire, vivimos en un país donde un acto de honestidad lo publican. Es noticia. O sea, ¿cómo seremos de deshonestos que si alguien devuelve un dinero que no le pertenece, tienen que hacer una noticia? Estos dos valores, la honestidad y la integridad, son totalmente inseparables. Y en un mundo donde su estructura no solamente contiene antivalores, sino que además los promueve, no siempre será fácil ser honesto e íntegro. Porque mire, nos enfrentamos a lo siguiente: el mundo no solamente de alguna manera contiene antivalores, sino que los promueve. La gran mentira que lograron instalar en el pensamiento generalizado, por lo menos de nuestra amada Colombia, nos ha hecho tanto daño. ¿Cuál mentira? La malicia indígena. Por ahí en estos días vi por redes que alguien subía algo y con jactancia decía que en un país de Europa los colombianos teníamos fama de no dejarnos de nadie. Y contó una historia allí de una situación en la que yo sentí fue vergüenza. Pero según esa persona, los colombianos tenemos fama de no dejarnos de nadie, de ser muy avispados, muy abejas. Y muchos se amparan en esa frase: es que tenemos malicia indígena. Si usted la dice, reprenda a Satanás. Esa frase no es de Dios. Y no lo digo por lo de indígena. Quiero que me entienda.
Nosotros no podemos ser maliciosos. Y usted va a notar cómo muchas veces, amparados en esa frase, muchas personas quieren sacar ventaja del débil, del desamparado, del ignorante. Lograron instalar esa gran mentira en nuestra mente, malicia indígena. Y muchas veces nosotros culpamos a las clases de dirigentes de corrupción. Colarse en Transmilenio es corrupción. Tomar la señal de Wi-Fi o Wi-Fi, como quiera decirlo, sin pagar, es corrupción. Eso es corrupción. Han logrado hacer un gran daño precisamente a los valores del reino, al punto que muchos comportamientos que sabemos no agradan a Dios, también nosotros los podemos normalizar. ¿Y usted por qué llega temprano al trabajo? Mire que todos llegaron tarde. Oiga, pues sí, ¿no? Todos llegan tarde porque yo no voy a llegar tarde. El problema no es que la gente del mundo lo piense así. El tema somos nosotros. Honradez e integralidad. Por naturaleza, el ser humano no es honesto. Aunque en ocasiones es tentador mentir, tergiversar o restar importancia a la verdad, y a veces la verdad incómoda para evitar conflictos, la deshonestidad nunca agradará a Dios. Nunca. Nunca va a agradar a Dios la deshonestidad. Ni el que yo me ampare en, ay Señor, es que tú sabes. No. Y usted va a notar entonces, si lo piensa un poco, cómo la deshonestidad y la falta de ser íntegros tiene invadido todos los escenarios laborales. Llegar tarde al trabajo y hacer creer al jefe que se llegó a tiempo es deshonesto. Meterme al baño a chatear es deshonesto. Tomarme 2, 3 minutos de más sabiendo que es 1 hora de almuerzo es deshonesto. Pastor, no está siendo exagerado, es deshonesto. Punto. Y ahí es cuando usted y yo muchas veces comenzamos a negociar con los antivalores del mundo. Y la deshonestidad tiene recompensas, claro que sí, pero no vienen de Dios. Son las recompensas que da el mundo. ¡Ay! Usted sí que es avispado. Oye, usted sí es una abeja, ¿no? Y no se dejó, ¿no? Y que, en serio. A menudo mentir puede traer ganancias financieras, poder o satisfacción temporal. La deshonestidad siempre va a conducir a más y más maldad. Ser deshonesto para satisfacer los deseos mundanos acaba provocando la pérdida de todo lo que una persona tiene, incluida su vida. Y es importante que nosotros integremos los valores del reino que Dios nos enseña, porque Dios nos enseña los valores del reino. Los integremos con nuestro trabajo y su desarrollo. Valores como justicia, equidad, veracidad, cumplimiento, compromiso. Allá en el trabajo se les dio ahora último, y está bien, por hacer pausas activas. Y todavía en mi mente hay algo que lucha diciendo, ¿eso de qué sirve? Pero es una norma y hay que cumplirla. Y para más alegría mía, me han puesto a dirigirlas. Como en la escuela.
Saben, yo debo ser honesto. No las hago porque me encanten. Las hago porque es una norma. Y yo pertenezco a esa empresa. Y hay que hacerlo, punto. Punto. Podemos reconocer, en ese sentido de ser honestos e íntegros, mi responsabilidad frente a mis errores. Asumir sin evadir ni justificar hacen parte precisamente de la honestidad y de la integridad. Somos expertos, cuando se nos hace tarde, somos expertos. Yo ya me imagino a Steven Spielberg tomando apuntes de nuestras fantasiosas historias. Uy, oigan, ni a mí se me había ocurrido. Porque a veces nos convertimos en tan expertos, sacando excusas, justificando y a veces los errores. Tiene que ver con la puntualidad. Cuidar el nombre de la empresa en la que trabajo y también mi propio nombre. Eso es ser íntegro. ¿Sabía usted que el mayor capital que usted tiene sobre esta tierra es su nombre? Es el mayor capital que usted tiene. Y tiene que ver con todo eso, ser honestos y ser íntegros en el trabajo. Y entiendo su seriedad, mis queridos, porque no es fácil ser íntegros. Sobre todo cuando hay una sociedad que nos empuja, nos invita a ser deshonestos y a que la integridad. Y muchas veces en el escenario laboral damos la palabra y no cumplimos. Es que errar es humano y perdonar es divino. Y ya, salvada la patria. Ser íntegro es reconocer la superioridad laboral de otros y celebrarla. Si hay alguien mejor en tu trabajo, celébralo, felicítalo. Pero a veces nos cuesta reconocer que hay gente superior, que es mejor en esto o en aquello. Y ser íntegros es ser justos. Ahora bien, estos valores no son exclusivos de nosotros los cristianos. Muchas personas son realmente honestas e íntegras en su trabajo sin tener una relación con Dios y aún sin reconocerlo. Yo he tenido la oportunidad de conocer personas que, como reza el dicho, me quito el sombrero. Ante su compromiso, su honestidad, son íntegros, pero ni nombran a Dios, ni en las curvas lo nombran. No les interesa el tema de Dios. No tienen una relación con Él. Esos valores no son exclusivos nuestros, mi querido y querida. Lo que pasa es que para nosotros son innegociables. Y en ese punto es donde la siguiente verdad toma entonces una relevancia extrema para nosotros los hijos de Dios. Es decir, basta con ser honesto e íntegro. Es parte. Pero la honestidad y la integridad la tiene mucha gente, como le dije, sin conocer a Dios. La otra parte es la que está en Colosenses capítulo 3, verso 23. Por favor, leamos. Cuando hagan, pare ahí. ¿Cuál trabajo? O sea, eso no aplica solo para el pastor. Dice, cuando hagan, leamos juntos, cualquier trabajo, háganlo como, de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Creemos que indudablemente Dios está en todo sitio, amén. Lo que nosotros llamamos la omnipresencia de Dios. Dios está en todo sitio. Obviamente eso incluye nuestros sitios de trabajo. Obviamente lo incluye. Allí también está Dios. Eso es algo que todos creemos
lo cual podríamos pensar sería suficiente para que demos buen testimonio en nuestro trabajo. Si yo tengo la conciencia que Dios está en mi trabajo, creo que eso debe hacer algo en mi mente para yo considerar, debo dar buen testimonio aquí, porque obviamente Dios está. Sin embargo, considero que aunque es muy importante esta verdad, hay una aún más poderosa. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo invita a sus hermanos, a los de la iglesia en Colosas, a que todo lo hicieran como lo hicieran ¿para quién? Para el mismo Señor. Para Dios mismo. O sea, no era solamente Dios está en todos lados. No, no es solamente eso, muchachos. Es que lo que usted hace, usted tiene que hacerlo como si lo hiciera para Dios mismo. Quiero invitarles a que por un momento nos detengamos en esta verdad. El ser que hizo los cielos y la tierra, el ser que contiene al universo en su mano, el ser que hizo lo que vemos y lo que no vemos, a ese ser tú le puedes trabajar. Créanme que eso es algo que se sale de la razón humana. Fe se necesita. Hacer cosas, cuando Pablo dice cualquier trabajo es como si lo hicieran para el Señor, solo se me vino una palabra a mi mente: ofrenda. Lo que yo hago en mi trabajo puede convertirse en una ofrenda para Dios. ¿Recuerdan a Caín y Abel? ¿Sí lo recuerdan? ¿A los hermanitos? Ok. Por un momento recuerde cuál fue la ofrenda aceptable para Dios. ¿La de Caín o la de Abel? Mi trabajo, yo entiendo que mi trabajo es una ofrenda para Dios. Todo lo que yo hago. Ayer, en estos días, vi una película que se llama Día Perfecto, es japonesa. Y es la historia de un hombre que limpia baños. Y muestran todo el proceso. Entonces él tiene un ayudante, un chico, un aprendiz. Y el chico, en uno de los momentos de la película, el chico le dice al señor, se me olvidó el nombre, no se me graban fácil los nombres en japonés. Le dice el nombre y después le dice, no te lo tomes tan en serio. No te lo tomes tan en serio. Entonces muestran al muchacho limpiando un inodoro con una mano y con la otra con el celular. ¿Me hago entender a lo que me refiero cuando hablo que nuestro trabajo es una ofrenda para Dios? Y puede ser limpiando baños. Puede ser barriendo las calles. Puede ser haciendo los oficios que quizás socialmente son menospreciados. Pero Pablo es claro al decir cualquier trabajo. Deben hacerlo como para el Señor. ¿De qué manera esta verdad en mi vida puede cambiar la manera en que asumo, vivo y realizo mi trabajo? ¿De qué manera puede cambiar eso? ¿De qué manera alguien, el hermano Alberto que conduce un carro, de qué manera esa verdad puede, Dios mío, es como si yo estuviera transportando a Jesús aquí en mi carro? ¿Cómo lo llevaría? ¿Cómo le hablaría? ¿Cómo lo trataría? Una persona que cocina, ¿cómo prepararía los alimentos? Dios mío, es para Dios. Voy a satisfacer el paladar de Dios. ¿Cómo lo prepararía? Alguien que barre las calles. Por aquí va a pasar Jesús, va a pasar caminando. ¿Cómo barro? ¿Qué hago? ¿Meto todo debajo de la alfombra?
¿Cómo lo haría? Pero la palabra es clara. Todo lo que hagamos, debemos hacerlo como para el Señor. ¿Y cómo puede cambiar la manera en que asumo, vivo y realizo mi trabajo? Esa verdad en mi vida. Es en este punto donde más se exige mi fe, donde más Dios quiere ver mi compromiso con Él, no con mi trabajo, con Él. Es mi compromiso con Él, para que pueda cumplirse la promesa. Una promesa que nos trae esperanza y alivio, sobre todo aquellos que no tenemos una experiencia laboral como la que quisiéramos. Y por eso les decía, no es fácil. Porque a veces nuestra experiencia laboral no es la que nosotros quisiéramos o esperamos. No es lo que deseamos. A veces los compañeros de trabajo o el jefe son personas que de alguna manera nos hacen sentir cosas que no queremos. A veces la paga no es la que yo digo, esto no es justo. Yo cuando veo, tengo familia que trabaja en taxi y las personas que trabajan conduciendo carro y todo eso, Dios mío, aguantarse el caos de esta ciudad. Usted no sabe, el jueves para llegar aquí a culto y el jueves antepasado, Dios mío, cómo estuvo. Yo me movilizo en moto y yo veía a esa pobre gente ahí dentro del carro, en esa lluvia. No es fácil, mi querido y querida. No es fácil ser íntegros. No es fácil ser honestos. No es fácil creer que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor y que eso se convierte en una ofrenda para Él. Yo sé que no es fácil. Sin embargo, cuando nosotros nos apropiamos de esa palabra y vemos el trabajo como una bendición de Dios para nuestra vida, entonces llega la promesa. En el verso 24 de Colosenses. Y Pablo lo dice. Y arranca diciendo, recuerden. ¿Sabe por qué, mi querido y querida? Porque muchas veces las circunstancias nos hacen olvidar las promesas de Dios. Entonces Pablo les dice, mire, recuerden que ustedes van a recibir la recompensa ¿de quién? Del Señor, que Dios le prometió a su pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios. Y Dios tiene una recompensa para nosotros. Y termina diciendo el apóstol, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. En el trabajo que tengo ahora, hace más o menos 2 meses, yo le aclaraba a la persona dueña de la empresa, que es mucho menor que yo, como 15 años, yo le daba trabajo a esa persona y ahora él es mi jefe. Y yo le decía a esta persona, es una persona muy chévere, muy querida, yo le decía a esta persona, entienda que yo no le trabajo a usted. Yo le trabajo a Dios. Y él se quedó como, así como usted me está mirando ahorita. Para mí usted es el instrumento que Dios usa para bendecir mi vida en este escenario. Pero yo le trabajo al Señor. No sé si todavía está luchando con esa información. Pero para mí era importante en ese momento que lo supiera. Y más que lo supiera, yo saberlo. Yo le trabajo es al Señor. Lo que hago aquí lo hago para el Señor. El trabajo que haga en mi casa, por eso Nancy, cuando yo lavo la loza, ella no me tiene que dar las gracias. Porque hay hombres que si lavan la loza hay que hacerles un monumento. O si cocinan, no hay que... No, yo tengo que hacerlo, punto. Punto. Pero cuando yo arraigo esa verdad en mi mente, todo lo que hago, lo hago como para el Señor. Créame,
eso cambia la manera en la que yo veo y asumo mi trabajo. Y es entonces cuando yo recibo la recompensa. Nuestro buen Dios lo promete. Aunque seguramente si hacemos un buen trabajo, si estamos con personas justas, recibiremos recompensa. Pero nada se comparará a lo que nos da el Señor. Nada se comparará. Entonces, aunque sería justo que yo espere recompensa en este mundo laboral, yo no puedo aferrarme a eso, porque yo le trabajo es al Señor. Y mi promesa con Él es segura y cierta. Y eso, mis queridos, es un acto de fe. Quiero entonces recordarles, ya finalizo, recuerden que ustedes, los que se sienten despreciados, subvalorados, recuerden que ustedes, los que sienten que todo su esfuerzo es en vano, recuerden ustedes, los que tienen que madrugar, literal, romperse el lomo. Recuerden ustedes que quizá no han sido reconocidos en su trabajo. Recuerden ustedes que van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo. Pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Oremos. Señor, hallo en esta verdad alivio, libertad. Hallo motivación para seguir trabajando. Y como lo dice tu palabra, no a los seres humanos, a ti, Señor. Yo creo, Señor, que muchas veces detenemos o a veces no vemos bendiciones porque no tenemos claro todo esto. Qué difícil, Señor, es tener fe cuando no valoran nuestro trabajo. Cuando sentimos, Señor, y evidentemente no somos bien remunerados. Qué difícil, Señor, es tener fe cuando damos con alguien que atropella, que maltrata a su gente. Qué difícil, Señor, es tener fe cuando tenemos que soportar largas jornadas en un transporte público y a veces el recibimiento es un regaño. Qué difícil es, Señor, tener fe cuando hacemos cuentas y lo que ganamos en el trabajo con tanto esfuerzo pareciera que no alcanza. Yo creo, Señor, que tu palabra es vigente por la eternidad. Y esa promesa que tú les hablaste a la iglesia en Colosas es una promesa que sigue viva para nosotros. Y Señor, como hijo tuyo, yo quiero, Señor, yo quiero ver mi trabajo como tú lo ves. Y quiero, Señor, que mi trabajo, lo que yo hago con mis manos, con mi esfuerzo, yo quiero, Señor, que sea una ofrenda para ti. Que todo lo que yo hago, Señor, sea para ti.